Era la noche del 5 de noviembre de 1974, y el Teatro Metropolitan en el centro de la Ciudad de México estaba completamente lleno hasta el último asiento para el estreno de Ni de aquí ni de allá, la más reciente película de María Elena Velasco protagonizando a la India María. Afuera del teatro, en la calle Independencia, había cientos de personas que no habían logrado conseguir boletos pero que de todas formas se habían reunido solo para ver llegar a las estrellas, para sentirse parte de ese momento especial, para estar cerca aunque fuera solo de la emoción del evento. La alfombra roja estaba desplegada desde la entrada del teatro hasta la calle, con fotógrafos de todos los periódicos importantes posicionados a ambos lados, con reporteros de radio sosteniendo micrófonos grandes esperando capturar declaraciones, con reflectores iluminando la entrada como si fuera pleno día a pesar de que ya eran pasadas las 7 de la noche. María Elena Velasco acababa de llegar en un automóvil que el estudio había enviado para recogerla, y cuando bajó del vehículo usando su vestido de gala que ella misma había mandado hacer combinando elementos tradicionales indígenas con la elegancia requerida para un estreno de cine, la multitud estalló en aplausos y gritos de emoción que se podían escuchar a varias cuadras de distancia. Ella saludaba sonriendo, firmando autógrafos para las personas que extendían sus programas y papeles por encima de las barreras de seguridad, respondiendo preguntas breves de los reporteros que competían por su atención, posando para las fotografías que aparecerían en los periódicos del día siguiente, cumpliendo con todas las obligaciones que venían con ser la estrella principal del evento. Pero mientras caminaba lentamente por la alfombra roja deteniéndose cada pocos pasos para saludar a alguien o firmar algo más, María Elena escuchó un sonido que destacaba entre todo el ruido festivo de la multitud celebrando. Era el sonido de una niña llorando, no el llanto fuerte y dramático de un berrinche infantil, sino ese llanto suave y desconsolado de alguien que está genuinamente triste, ese tipo de llanto que rompe el corazón porque puedes escuchar en el que la persona ha perdido toda esperanza de que las cosas mejoren. María Elena volteó hacia donde venía el sonido y vio, cerca de la entrada del lobby del teatro pero claramente no adentro porque las puertas estaban vigiladas por personal de seguridad, a una niña de aproximadamente 8 años parada junto a su madre, con lágrimas bajando por sus mejillas mientras miraba hacia el interior del teatro con una expresión de absoluta desolación. En ese momento, María Elena tenía dos opciones muy claras delante de ella. Podía continuar caminando hacia adentro del teatro donde los productores, el director y docenas de personas importantes la estaban esperando para que comenzara oficialmente el evento, donde tenía que dar un discurso de agradecimiento, donde su presencia era absolutamente necesaria porque sin la estrella principal no hay estreno de película. O podía detenerse, averiguar por qué esa niña estaba llorando, y potencialmente retrasar todo el evento mientras resolvía lo que probablemente era un problema simple que el personal del teatro podría manejar sin su intervención. La opción lógica, la opción profesional, la opción que cualquier otra estrella de cine hubiera tomado sin pensarlo dos veces, era obviamente continuar hacia adentro y dejar que otros se encargaran de la niña llorando. Pero María Elena Velasco nunca había sido particularmente buena siguiendo lo que se suponía que debía hacer cuando su instinto le decía que debía hacer algo diferente. Así que en lugar de continuar caminando hacia la entrada principal del teatro, se desvió de la alfombra roja completamente, causando confusión inmediata entre los fotógrafos que no sabían si seguirla o esperar a que regresara, entre los reporteros que la estaban llamando porque tenían preguntas sin responder, entre el personal de producción que estaba monitoreando el evento desde adentro y que de repente vieron a su estrella principal yéndose en la dirección completamente opuesta. María Elena caminó directamente hacia donde estaba la niña con su madre, se agachó para quedar a la altura de los ojos de la niña, y le preguntó con una voz suave que solo ellas dos podían escuchar en medio de todo el ruido, ¿por qué lloras, mi amor? Y lo que esa niña le respondió, y lo que María Elena hizo inmediatamente después de escuchar esa respuesta, se convertiría en una historia que la niña contaría durante el resto de su vida, que su madre compartiría con todo el que quisiera escuchar,
que los reporteros que lograron presenciar parte de lo que pasó escribirían en sus artículos del día siguiente, y que eventualmente se convertiría en uno de esos momentos definitorios que las personas recordaban cuando pensaban en quién era realmente María Elena Velasco más allá del personaje de la India María. Para entender completamente el significado de lo que María Elena hizo esa noche en el Teatro Metropolitan, déjeme explicarle primero qué significaba un estreno de cine en México en 1974 y qué tan inaccesibles eran estos eventos para la mayoría de las personas que amaban a las estrellas de cine pero que nunca tendrían la oportunidad de conocerlas en persona. Los estrenos de películas en esa época no eran como los eventos de ahora donde cualquiera puede comprar un boleto si llega temprano o donde transmiten partes del evento por televisión para que todos puedan participar de alguna manera. Eran eventos estrictamente controlados, reservados principalmente para gente de la industria del cine, críticos de periódicos y revistas importantes, invitados especiales de los productores, y un número muy limitado de boletos disponibles para el público general que se vendían semanas antes del evento y que se agotaban en cuestión de horas. El Teatro Metropolitan en 1974 tenía capacidad para aproximadamente 1.200 personas sentadas en su sala principal más otros 300 espacios de pie en los pasillos y en la parte trasera si el evento era particularmente importante, lo cual significaba que incluso en su máxima capacidad sobrepoblada solo alrededor de 1.500 personas podían estar físicamente dentro del teatro durante un estreno. Pero la popularidad de la India María para ese momento era tal que fácilmente 10.000 personas o más hubieran querido asistir al estreno si hubiera habido espacio para ellas, lo cual creaba una situación donde la vasta mayoría de los fans más devotos de María Elena nunca tendrían la oportunidad de verla en persona excepto tal vez desde lejos en la calle si tenían suerte de estar en el lugar correcto cuando ella pasaba en su automóvil. Las personas que sí lograban conseguir boletos para el público general tenían que hacer fila durante horas o a veces incluso acampar afuera de la taquilla del teatro cuando anunciaban que los boletos estarían disponibles, competir con cientos de otras personas que querían lo mismo, y tener la suerte de estar lo suficientemente adelante en la fila cuando los boletos inevitablemente se agotaban mucho antes de que todos pudieran conseguir uno. Y aun si conseguías un boleto, no garantizaba que tendrías un buen asiento o que estarías cerca de donde las estrellas se sentarían, porque los mejores asientos estaban reservados para la gente importante de la industria mientras que el público general era relegado a las secciones traseras o a los espacios de pie donde apenas podías ver la pantalla. Para las familias de clase trabajadora, que constituían el núcleo principal del público de María Elena Velasco, el costo de los boletos para un estreno era prohibitivo en primer lugar porque estos eventos especiales cobraban precios mucho más altos que las entradas regulares de cine, a veces 3 o 4 veces más, lo cual significaba que llevar a toda una familia era simplemente imposible económicamente hablando. Así que lo que muchas familias hacían era reunirse afuera del teatro solo para ser parte de la atmósfera festiva, para ver a las estrellas llegar aunque fuera de lejos, para sentirse conectados con algo especial aunque no pudieran participar directamente, para crear un recuerdo familiar alrededor de un evento que de otra manera nunca habrían experimentado. Y eso nos lleva de vuelta a esa noche de noviembre y a la niña que María Elena encontró llorando en el lobby del Teatro Metropolitan. La niña se llamaba Patricia Morales, tenía 8 años recién cumplidos 2 semanas antes del estreno, y había pasado los últimos 3 meses ahorrando cada peso que recibía de sus abuelos en su cumpleaños, de hacer pequeños trabajos para vecinos, de vender dulces que su madre hacía en casa, todo con el objetivo específico de juntar suficiente dinero para comprar un boleto para el estreno de Ni de aquí ni de allá porque la India María era su personaje favorito en el mundo entero y porque más que cualquier otra cosa en su vida de 8 años quería ver a María Elena Velasco en persona aunque fuera por un momento. Patricia había juntado 43 pesos después de 3 meses de esfuerzo constante, sintiéndose inmensamente orgullosa de sí misma por haber ahorrado tanto dinero siendo solo una niña de 8 años,
sin saber que los boletos para el estreno costarían 60 pesos cada uno, un precio que estaba completamente fuera de su alcance sin importar cuánto más ahorrara. Su madre, Guadalupe Morales, quien trabajaba como costurera haciendo ropa a domicilio para apenas sostener a Patricia y a sus dos hermanos menores, había intentado explicarle a Patricia que no podrían ir al estreno porque era demasiado caro, pero Patricia había insistido con la determinación inquebrantable que solo los niños de 8 años pueden tener cuando quieren algo con todo su corazón. Si esta historia le está conmoviendo, suscríbase al canal para conocer más momentos reales que muestran quién era María Elena Velasco más allá de las cámaras. Y déjeme en los comentarios, ¿tiene usted algún recuerdo de cuando era niño y quería ver a alguien famoso pero no pudo? Así que esa noche del 5 de noviembre, Guadalupe había tomado a Patricia y habían viajado en 2 camiones diferentes desde su casa en la colonia Guerrero hasta el centro de la ciudad. No para entrar al estreno porque ambas sabían que eso era imposible, sino simplemente para estar afuera y ver si podían al menos vislumbrar a la India María cuando llegara, para que Patricia pudiera tener algún recuerdo de este día especial que había significado tanto para ella durante los últimos meses. Habían llegado temprano, alrededor de las 5 de la tarde aunque el estreno no comenzaría hasta las 8, y se habían posicionado lo más cerca posible de donde pensaban que las estrellas entrarían al teatro, Patricia sosteniendo los 43 pesos que había ahorrado en su mano como si de alguna manera ese dinero pudiera mágicamente transformarse en un boleto si lo deseaba lo suficiente. Cuando llegaron al teatro y Patricia vio las enormes fotografías de la India María en los carteles promocionales afuera del edificio, cuando vio la alfombra roja siendo desplegada, cuando vio a los fotógrafos preparando sus equipos y a los reporteros practicando sus entrevistas, la emoción en sus ojos era tan pura y genuina que varias personas a su alrededor sonrieron al verla porque recordaba a todos lo que era sentir esa alegría infantil sin filtros ante algo maravilloso. Patricia le contaba a su madre todo lo que sabía sobre cada película de la India María, recitando diálogos completos de memoria, explicando cuál era su escena favorita de cada película y por qué, creando un comentario corrido de entusiasmo que Guadalupe escuchaba con esa mezcla de amor maternal y tristeza de saber que su hija estaba a punto de experimentar una decepción. Alrededor de las 6 de la tarde, el personal del teatro comenzó a dejar entrar a las personas que tenían boletos, verificando cuidadosamente cada entrada para asegurarse de que era legítima porque había un problema constante de boletos falsificados en los estrenos importantes. Patricia observó a cada persona que entraba con una mezcla de fascinación y envidia, imaginándose cómo sería estar del otro lado de esas puertas, sentada en una butaca real del teatro, esperando a que comenzara la película con la India María misma presente en el mismo edificio. Cuando todas las personas con boletos habían entrado y las puertas del lobby se cerraron dejando afuera solo a los fans sin boletos como Patricia y Guadalupe, la niña finalmente comenzó a comprender plenamente que no iba a poder entrar, que a pesar de todos sus ahorros y toda su determinación, no sería parte del evento que había dominado sus pensamientos durante meses. Guadalupe intentó consolarla sugiriendo que podían quedarse afuera y al menos ver a María Elena cuando llegara, que eso también sería especial y algo que Patricia podría recordar, pero para una niña de 8 años que había construido en su mente la imagen perfecta de cómo sería este día, estar afuera mirando hacia adentro era casi peor que no haber venido para nada porque hacía la imposibilidad de su sueño dolorosamente visible. Así que cuando las estrellas comenzaron a llegar alrededor de las 7 de la noche y la multitud afuera comenzó a gritar y aplaudir, Patricia logró sonreír brevemente cuando vio pasar a algunos actores que reconocía de otras películas, pero la sonrisa no alcanzaba sus ojos porque sabía que nada de esto era lo que realmente había querido. Y entonces llegó María Elena Velasco, bajándose del automóvil con ese vestido hermoso que combinaba tradición con elegancia, saludando a la multitud con esa sonrisa genuina que la había hecho tan querida, y Patricia sintió una ola de emociones tan fuertes que no pudo contenerlas más. Ahí estaba la persona que ella más admiraba en el mundo,
tan cerca que técnicamente podría caminar hasta ella si no fuera por las barreras y el personal de seguridad, pero al mismo tiempo tan inalcanzablemente lejos porque vivía en un mundo de alfombras rojas y reflectores y fotografías de periódicos que no tenía ningún espacio para una niña de 8 años de la colonia Guerrero con 43 pesos en la mano. Las lágrimas comenzaron a caer sin que Patricia pudiera detenerlas. Lágrimas de frustración y decepción y anhelo y la sensación abrumadora de que por más que lo intentara nunca podría cruzar la distancia que separaba su mundo del mundo de la India María. Guadalupe abrazó a Patricia tratando de consolarla, susurrándole que todo estaba bien, que al menos habían podido ver a María Elena en persona aunque fuera por un momento, que podían regresar a casa y ver las películas en video como siempre hacían, pero Patricia apenas escuchaba las palabras de su madre porque estaba perdida en su propia tristeza. Y fue en ese momento exacto, cuando Patricia estaba llorando con su rostro escondido contra el hombro de su madre, que María Elena Velasco la vio desde la alfombra roja, detuvo su camino triunfal hacia el teatro, y tomó la decisión que cambiaría completamente la noche de Patricia y que crearía un recuerdo que la niña guardaría por el resto de su vida. Si esta historia le está llegando al corazón, déjeme un comentario contando si usted también tuvo un momento de niño donde alguien fue amable con usted de manera inesperada. Y comparta este video con alguien que necesite recordar que los pequeños actos de bondad pueden cambiar vidas. María Elena se acercó a donde estaban Patricia y Guadalupe con una determinación tranquila que hizo que el personal de seguridad se apartara automáticamente sin siquiera intentar detenerla porque reconocían en su lenguaje corporal que había decidido hacer algo y que no había manera de disuadirla. Los fotógrafos la siguieron instintivamente porque donde quiera que iba la estrella principal ahí tenía que estar la fotografía importante. Los reporteros corrieron detrás de ella con sus micrófonos tratando de averiguar qué estaba pasando, pero María Elena ignoró completamente a todos ellos enfocándose únicamente en la niña que había estado llorando. Se agachó frente a Patricia, quien había levantado la cabeza al escuchar el ruido de gente acercándose y ahora miraba a María Elena con los ojos muy abiertos sin poder creer que la India María en persona estaba arrodillada frente a ella en su vestido de gala hermoso hablándole directamente. ¿Por qué lloras, mi amor?, le preguntó María Elena con una voz tan suave y cariñosa que hizo que Guadalupe sintiera que los ojos se le llenaban de lágrimas también porque podía escuchar en esa voz que María Elena genuinamente se preocupaba por la respuesta, que no estaba haciendo esto para las cámaras o porque era lo que se esperaba de una estrella de cine en un evento público, sino porque realmente quería saber por qué esta niña específica estaba triste. Patricia intentó responder pero las palabras se atascaron en su garganta porque su cerebro de 8 años estaba tratando de procesar simultáneamente que estaba hablando con su ídolo absoluto mientras también estaba mortificada porque la India María la estaba viendo llorar y probablemente pensaría que era una bebé tonta. Fue Guadalupe quien finalmente logró explicar, con su propia voz quebrándose un poco por la emoción de la situación y por la vergüenza de tener que admitir frente a esta mujer elegante y exitosa que no habían podido pagar los boletos para el estreno. Ella ahorró durante 3 meses para venir al estreno, señorita Velasco. Juntó 43 pesos haciendo trabajitos, vendiendo dulces, todo lo que podía. Pero no sabíamos que los boletos costarían 60 pesos cada uno. Yo le dije que solo vendríamos a verla llegar, que eso también sería bonito, pero ella tenía tantas ganas de estar adentro para ver la película con usted presente. María Elena miró a Patricia con una expresión que era imposible de leer completamente pero que contenía elementos de ternura, admiración y algo que podría describirse como reconocimiento, como si viera en esta niña algo que le recordaba a sí misma a esa edad cuando también tenía sueños que parecían imposiblemente grandes para alguien de su posición en la vida. Luego miró los 43 pesos que Patricia todavía sostenía en su mano, arrugados y húmedos por el sudor nervioso de haberlos apretado tan fuerte durante horas, y María Elena extendió su propia mano con la palma hacia arriba en un gesto silencioso pidiendo que Patricia le diera el dinero. Patricia dudó por un momento,
confundida sobre por qué la India María querría su dinero cuando obviamente ella tenía mucho más dinero que una niña de 8 años, pero lentamente colocó los billetes arrugados en la mano extendida de María Elena. María Elena contó el dinero rápidamente, 43 pesos exactos, y luego hizo algo que nadie esperaba. Sacó de su propia bolsa de mano elegante que combinaba con su vestido algunos billetes adicionales, los combinó con los 43 pesos de Patricia, y le dijo con una seriedad que hacía claro que esto no era caridad sino un intercambio justo entre dos personas, 43 pesos es exactamente el costo de medio boleto de estreno. Patricia asintió con la cabeza sin poder hablar porque las lágrimas habían comenzado de nuevo, pero ahora eran lágrimas completamente diferentes, lágrimas de una alegría tan abrumadora que su pequeño cuerpo apenas podía contenerla. María Elena le extendió la mano a Patricia no para darle el dinero de vuelta sino para que la tomara, y cuando Patricia puso su mano pequeña en la mano de María Elena, la estrella de cine se puso de pie llevando a la niña con ella y le dijo algo que Patricia recordaría con claridad cristalina incluso 60 años después cuando ella misma fuera una abuela contándole esta historia a sus propios nietos: tú ahorraste tu dinero con esfuerzo para comprar un boleto. Eso demuestra que realmente querías estar aquí. Así que no voy a dejarte afuera. Ven conmigo. Si lo que acaba de escuchar le parece un acto de bondad extraordinario, regálenos un like. Y quédese hasta el final para saber dónde exactamente sentó María Elena a esta niña durante el estreno. María Elena caminó hacia la entrada principal del Teatro Metropolitan todavía sosteniendo la mano de Patricia, con Guadalupe siguiéndolas desde atrás en un estado de shock completo sin poder creer completamente lo que estaba pasando, mientras los fotógrafos capturaban cada segundo de esta escena inesperada que definitivamente no estaba en el programa oficial del evento. El personal de seguridad en la puerta intentó detenerlas por un segundo porque era su trabajo verificar los boletos de todos sin excepciones, pero María Elena simplemente les dijo con una autoridad tranquila que no admitía discusión: ella está conmigo. Y los guardias se hicieron a un lado inmediatamente porque cuando la estrella principal de la película dice que alguien está con ella, ese alguien está con ella sin importar que digan los protocolos oficiales. Cuando entraron al lobby del teatro, que estaba decorado elegantemente con carteles grandes de ni de aquí ni de allá y con flores arregladas en jarrones altos y con meseros circulando entre los invitados importantes ofreciendo copas de champán, Patricia miró alrededor con ojos tan grandes que parecían querer absorber cada detalle de este lugar mágico que había imaginado durante meses pero que era incluso más impresionante de lo que había soñado. Las otras personas en el lobby, productores en trajes caros y actrices en vestidos de diseñador y críticos de cine con sus libretas de notas, todos voltearon a mirar cuando María Elena entró sosteniendo la mano de una niña que claramente no pertenecía a su mundo de glamour y sofisticación, algunos con expresiones de curiosidad preguntándose quién sería esta niña, otros con expresiones de ligera desaprobación porque los estrenos de cine tenían ciertas normas sobre quién pertenecía y quién no. Gregorio Wallerstein, el productor de la película que había estado esperando ansiosamente la llegada de María Elena para poder comenzar oficialmente el evento que ya iba con 20 minutos de retraso, se acercó con una mezcla de alivio de verla finalmente adentro y confusión sobre por qué venía acompañada de una niña desconocida y su madre. María Elena, necesitamos comenzar pronto. Los invitados están esperando y... comenzó a decir, pero se detuvo cuando María Elena lo interrumpió con una firmeza educada pero inequívoca: Gregorio, esta es Patricia. Ella ahorró durante 3 meses para venir al estreno. Va a sentarse conmigo durante la película. Gregorio miró a Patricia, luego a María Elena, y luego a la multitud de gente importante esperando en el lobby, haciendo rápidamente el cálculo mental de si esto iba a crear algún problema político o logístico que tendría que resolver después. Pero conocía a María Elena lo suficientemente bien después de haber trabajado con ella en múltiples películas para saber que cuando tomaba este tipo de decisiones no había manera de cambiar su opinión,
Y honestamente había algo en la forma en que María Elena sostenía la mano de Patricia que le hacía imposible incluso intentar objetar. Por supuesto, dijo finalmente con una sonrisa que era genuina a pesar de las complicaciones que esto pudiera crear. Que disfrute la película. María Elena llevó a Patricia directamente hacia la sala principal del teatro, pasando por el pasillo central con su alfombra roja especial instalada solo para esta noche, pasando filas y filas de butacas que gradualmente se iban llenando de invitados encontrando sus asientos, hasta llegar a la primera fila donde estaban reservados los asientos para la estrella principal y los productores más importantes. Y ahí, en esa primera fila que tenía la mejor vista posible de la pantalla gigante del Teatro Metropolitan, María Elena sentó a Patricia en la butaca justo al lado de donde ella misma se sentaría. Le dijo que guardara ese lugar para ella mientras iba a saludar a algunas personas que necesitaba saludar antes de que comenzara la película, y le aseguró que regresaría en unos minutos. Patricia se sentó en esa butaca de primera fila sintiéndose como si estuviera en un sueño del que podría despertar en cualquier momento, tocando los apoyabrazos de terciopelo para confirmar que eran reales, mirando hacia atrás para ver todas las filas detrás de ella llenas de adultos importantes en ropa elegante, mirando hacia adelante a la pantalla masiva que pronto mostraría una película de la India María con la India María misma sentada justo a su lado. Guadalupe se sentó en el asiento al otro lado de Patricia, también en un estado de asombro completo, susurrándole a su hija que se comportara perfectamente y que no tocara nada porque estaban siendo un privilegio enorme que no querían arruinar con comportamiento inapropiado. Cuando María Elena regresó unos minutos después justo antes de que se apagaran las luces y comenzara la película, se sentó en su lugar reservado junto a Patricia y le dio a la niña un pequeño programa del estreno que tenía fotografías de las escenas de la película y que todos los invitados VIP habían recibido al entrar. Durante toda la proyección de Ni de aquí ni de allá, que duraba aproximadamente 90 minutos, Patricia estuvo completamente hipnotizada por la pantalla, riendo en las partes cómicas con una risa tan genuina y contagiosa que María Elena sonreía al escucharla, concentrándose intensamente en las partes dramáticas, claramente invertida emocionalmente en cada momento de la historia. Y cada tanto, Patricia volteaba ligeramente hacia donde estaba sentada María Elena, como verificando que esto realmente estaba pasando, que realmente estaba viendo una película de la India María sentada junto a la India María misma. María Elena notó estos momentos y cada vez que Patricia volteaba, le sonreía o le guiñaba un ojo en complicidad, creando pequeños momentos de conexión entre la estrella de cine y su fan más joven que hacían que Patricia se sintiera no como una intrusa en un mundo que no le pertenecía sino como una invitada bienvenida que tenía todo el derecho de estar exactamente donde estaba. Cuando la película terminó y las luces se encendieron y todos comenzaron a aplaudir, Patricia aplaudió también con tanto entusiasmo que sus manos le dolieron después, mirando a María Elena con una admiración que era aún más profunda que antes porque ahora no solo admiraba a la actriz en la pantalla sino a la persona real que había mostrado tanta bondad hacia ella. Después de que terminó el evento oficial y la mayoría de los invitados comenzaron a salir del teatro, María Elena se quedó con Patricia y Guadalupe unos minutos más, preguntándole a Patricia qué había sido su escena favorita de la película, escuchando con atención genuina mientras la niña le explicaba en detalle cada momento que le había gustado, respondiendo sus preguntas sobre cómo habían filmado ciertas escenas, tratándola con el mismo respeto y atención que le daría a un crítico de cine importante o a un colega de la industria. Antes de despedirse, María Elena firmó el programa del estreno que le había dado a Patricia, escribiendo, para Patricia, que ahorró con dedicación y merece estar aquí. Con cariño, María Elena Velasco. Guadalupe intentó agradecerle a María Elena con palabras, intentó expresar lo que este gesto había significado para Patricia y para ella, pero las palabras se sentían inadecuadas para la magnitud de lo que habían experimentado esa noche. María Elena simplemente abrazó a Patricia, le dijo que había sido un placer conocerla y que esperaba que siguiera yendo al cine a ver todas sus películas,
y luego las vio irse del teatro, Patricia sosteniendo el programa firmado como si fuera el tesoro más valioso del mundo, lo cual para ella realmente lo era. Esa noche, Patricia Morales regresó a su casa en la colonia Guerrero en 2 camiones igual que había venido, pero era una persona completamente diferente de la que había salido horas antes. Había aprendido algo fundamental sobre el mundo que ni siquiera sabía que necesitaba aprender. Que a veces las personas importantes realmente se preocupan por las personas no importantes, que el esfuerzo y la dedicación a veces son recompensados de maneras inesperadas, que los sueños que parecen imposibles a veces se vuelven realidad de las formas más sorprendentes. Patricia guardó ese programa firmado durante toda su vida, enmarcándolo eventualmente y colgándolo en la pared de su casa, y cada vez que alguien preguntaba sobre él, contaba la historia completa de la noche que la India María la vio llorando afuera del teatro y decidió que una niña de 8 años de la colonia Guerrero merecía sentarse en primera fila tanto como cualquier productor importante, o crítico de cine famoso. Y cuando María Elena Velasco falleció en 2015, Patricia, que para entonces tenía 49 años y sus propios hijos y nietos, fue al funeral llevando consigo ese programa de hace 41 años para mostrárselo a la familia de María Elena y contarles cómo un simple acto de bondad había afectado toda su vida. Si esta historia le conmovió, le invito a que se suscriba a este canal donde compartimos las historias reales que muestran quién era María Elena Velasco cuando las cámaras no estaban grabando. Y déjeme una pregunta en los comentarios, ¿alguien hizo algo bondadoso por usted cuando era niño que nunca olvidó? Muchas gracias por acompañarme. Y recuerde, los actos pequeños de bondad hacia los demás nunca son pequeños para quienes los reciben. Hasta el próximo video.